9 de diciembre y el pulso de la actualidad late con una ferocidad inaudita, arrastrándonos a un abismo de bochorno y deleznabilidad nunca antes visto en el panorama mediático. La frase, casi una sentencia ancestral, morder la mano del que te dio de comer, resuena hoy con una brutalidad que estremece, encarnada en figuras que creíamos intocables. Sofía Suescún, María Patiño, Kiko Matamoros, nombres que han dominado la pantalla, ahora se convierten en los protagonistas de una farsa inquietante, una danza macabra entre la lealtad rota y la sed insaciable de notoriedad. Lo de Sofía Suescún, en particular, es de una gravedad que trasciende la simple anécdota, una herida abierta en el corazón de la ética televisiva que estamos a punto de diseccionar con una precisión quirúrgica, revelando la verdad cruda que se esconde detrás de las sonrisas y los aplausos. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una crónica de chismes de famosos, sino un espejo de la decadencia de una sociedad que ha normalizado lo grotesco. Estamos aquí para desvelar la implacable verdad, sin filtros ni atenuantes, sumergiéndonos en las profundidades de la deslealtad y la hipocresía que hoy definen gran parte de nuestro entretenimiento. El espectáculo es real, el drama innegable, y sus implicaciones se extienden mucho más allá de las pantallas de televisión. Aquellos que una vez fueron elevados por la maquinaria de Mediaset, ahora parecen empeñados en demoler los cimientos de su propio éxito, con gestos que oscilan entre lo impúdico y lo abiertamente desafiante. Es en este torbellino de contradicciones y traiciones donde encontramos la figura central de nuestro primer relato. Sofía Suescún, hace apenas 9 horas, lanzaba al ciberespacio una declaración que no solo desafiaba la lógica, sino que pulverizaba cualquier vestigio de gratitud. Con un aplomo desconcertante, afirmaba: «Llevo años viviendo realities por dentro y por fuera, y lo que están haciendo los gemelos es una auténtica lección realítica, y con casi nada han construido un fenómeno que ya es imposible ignorar. Enhorabuena, chicos». Estas palabras, cargadas de una admiración casi reverencial hacia un nuevo formato emergente, resonaron como un mazazo demoledor en los pasillos silenciosos de la lealtad, dejando a muchos con una amarga sensación de traición. ¿Podemos acaso ignorar el origen de su propia fortuna, el trampolín que la catapultó a la fama? La propia Suescún, la otrora reina indiscutible de Gran Hermano, un programa que se convirtió en su pasaporte a una vida de opulencia, una existencia de millonaria, ahora volteaba la mirada con desdén hacia su benefactor. Ignorar los programas de Mediaset, la casa que la vio nacer mediáticamente para ensalzar un realitillo de dudosa calidad, es un acto de una ingratitud pasmosa. Es morder la mano que te dio de comer con una ferocidad que deja cicatrices, una bofetada al legado de una empresa que le brindó una plataforma, una voz y finalmente un imperio personal. Su reconocimiento, su lujoso estilo de vida, todo fue edificado sobre las bases de aquel coloso televisivo, ahora relegado a un olvido forzado y desconsiderado. Este gesto, más allá de la mera opinión personal, nos obliga a una reflexión más profunda sobre el código de conducta en el mundo del espectáculo y la fugacidad de la gratitud en un universo donde la atención es la moneda más valiosa. ¿Es acaso la memoria tan corta en un ambiente donde la novedad siempre triunfa sobre la lealtad? Antes de que continuemos desgranando las capas de esta impactante historia y para que no se pierdan ni un solo detalle de estas revelaciones explosivas, les pido un pequeño favor. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal, Tus 50 Favoritos, el único espacio donde la verdad, por incómoda que sea, siempre sale a la luz. Además, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta travesía por la oscuridad mediática. Dejen sus comentarios aquí abajo, pues vuestra opinión es el motor que impulsa nuestra búsqueda de la verdad. La controversia generada por las palabras de Suescún no es un caso aislado, sino un síntoma de una enfermedad más profunda que carcome los cimientos de nuestro entretenimiento. El realitillo al que hace referencia la tan mentada Casa de los Gemelos ha sido objeto de un escrutinio implacable por parte de voces lúcidas y coherentes. Julián Contraea Jr., en su canal, ofrece una reflexión que por su decencia y sensatez merece ser escuchada con atención y la suscripción de aquellos que buscan un contrapunto a la mediocridad reinante. Su análisis es un faro de cordura en un océano de caos, desentrañando la verdadera naturaleza de estos formatos. Julián se atreve a preguntar: ¿qué clase de público de verdad tiene un formato así?
y con una valentía refrescante refuta la falacia moderna de que no ser parte de este espectáculo te convierte en un elitista. Te voy a decirte que sí, lo soy, y al igual que yo, lo es mucha gente, porque yo estoy en contra de estas cosas, afirma con convicción, desmantelando la peligrosa idea de que el mal deja de serlo si lo aplauden millones. Este tipo de programas, lejos de ofrecer historias humanas o evolución emocional, buscan la catarsis en el sufrimiento ajeno, convirtiendo la desgracia en un entretenimiento banal. La miseria ajena se vuelve un bálsamo para nuestras propias carencias, un espectáculo predecible y doloroso. Buscáis ver qué eran los otros para olvidar un rato vuestras propias ruinas y vuestras propias miserias. Sentencia Julián, revelando la cruda verdad detrás de la adicción al morbo. El público busca en los gritos de otros el eco de los suyos, un caos controlado que, paradójicamente, les hace sentir moralmente superiores. La reflexión es escalofriante. Si disfrutar viendo a personas discutir, pelearse, llorar y herirse es entretenimiento, ¿cuál es el límite? ¿Estamos dispuestos a ver niños pequeños pegándose o animales atacándose en nombre del entretenimiento? La línea se difumina peligrosamente, y la pregunta sobre la naturaleza de nuestra humanidad se hace cada vez más urgente, porque la realidad de estos formatos, el subyacente horror que Sofía Sueskun tan alegremente elogia, es la encarnación de todo lo que debería ser inaceptable en una sociedad civilizada. En sus entrañas se encuentran los insultos más viles, las vejaciones más crueles, la gordofobia más descarada, el acoso sistemático y el consumo descontrolado de alcohol, todo ello en una amalgama de ilegalidades. Son formatos que incumplen todas las reglas éticas y morales que deberían regir cualquier programa televisivo. Ver apenas 5 minutos de este burdo espectáculo es suficiente para cualquier mente normal. Solo una sociedad profundamente desordenada podría encontrar en esto un atractivo. Su éxito no es un signo de brillantez o innovación, sino un doloroso reflejo de una enfermedad social, la normalización de lo grotesco y la aberración. En un mundo donde el morbo ha adelantado a la inteligencia, estas bajas pasiones siempre captarán más atención que la profundidad o la coherencia, condenándonos a un ciclo interminable de superficialidad. Es una verdad lamentable y tristemente inmutable. La calidad se sacrifica en el altar de la controversia y la vulgaridad se convierte en el nuevo estándar de oro. El futuro de nuestro entretenimiento, si no se reacciona a tiempo, está condenado a una espiral de degradación continua, donde la ética y el respeto son meros ecos del pasado. Cambiemos ahora el sombrío telón que ha envuelto la traición digital para adentrarnos en los laberintos ocultos de la televisión, donde los privilegios y las prebendas han tejido una red de engaños que minó la esencia de la competencia y la justicia. El engaño, tan burdo y tan fuerte, perpetrado contra aquellos concursantes que, desde el santuario de Sálvame, aterrizaban en la exigencia titánica de supervivientes, se convierte en un capítulo oscuro en la historia de la telerrealidad. No era un secreto a voces, sino una certeza susurrada, que muchos gozaban de tratos preferenciales, una sombra que oscurecía la integridad del formato y la igualdad de oportunidades. Recuerden las imágenes que a menudo nos dejaban con la duda. ¿Era posible que Terelu Campos fumara con impunidad en la palapa? ¿Podía ser que Isabel Pantoja, bajo el manto de la noche o en el anonimato de un rincón, se alimentara a escondidas? Estas eran preguntas que resonaban en el imaginario colectivo, pero que carecían de la confirmación contundente. Pues bien, la verdad, como un río subterráneo que busca su cauce, siempre termina emergiendo a la luz, desvelando las mentiras y las manipulaciones que se urdieron detrás de las cámaras, revelando un sistema de favoritismos escandaloso que desafiaba toda lógica y moral. Fue Labrador, el exconcursante de Gandía Shore y una figura con una amplia trayectoria en la factoría Mediaset, quien, con una valentía digna de un inquisidor moderno, decidió tirar de la manta. Sus declaraciones desde la Casa de los Gemelos, el mismo formato que Sofía Sueskun ensalzaba, se convirtieron en un detonante, una explosión de revelaciones que dejaron a la audiencia sin aliento. Él no solo confirmaba los rumores, él ofrecía el testimonio irrefutable de cómo algunos privilegiados, los elegidos del antiguo Sálvame, jugaban con unas reglas completamente diferentes a las del resto, con una impunidad que estremece. Si eres una pantoja, algo sí,
No, yo que te dicen, ay, me encuentro mal, estoy mareada. El doctor, vale, ven, te convido y la meten a un sitio. Y también sabes a quién es donde comer. La Terelu. Estas palabras, dichas sin titubeos, confirman lo que muchos sospechaban. No solo se le daba de comer a escondidas a ciertos concursantes, sino que se les ofrecía un trato médico preferencial que rayaba en la complicidad. La confesión del labrador es un zarpazo a la credibilidad de uno de los programas de supervivencia más exitosos, demostrando que la supervivencia en la isla tenía múltiples interpretaciones y que el factor fama era una moneda de cambio todopoderosa. Ya lo habíamos dicho aquí, en Tus 50 favoritos, que el caso de Terelu Campos era de una flagrancia inaudita. No solo le daban de comer, sino que le permitían fumar y beber, privilegios que desafiaban la esencia misma del concurso y el sufrimiento de los demás participantes. Incluso el presentador, en un arrebato de humor negro, bromeaba con ello, normalizando una situación que distaba mucho de ser justa o equitativa. ¿Acaso no es esto un claro indicio de la farsa que se construía, una escenificación de la dificultad donde solo unos pocos estaban realmente expuestos al rigor del aislamiento y la escasez? La filtración de estas prebendas, de estos tratos de favor, no es solo un chismorreo de la prensa del corazón. Es la grieta que expone la podredumbre de un sistema que, para mantener a sus estrellas contentas, estaba dispuesto a dinamitar su propia credibilidad. Mientras concursantes anónimos luchaban por cada grano de arroz, por cada trozo de coco, estas estrellas navegaban el concurso bajo un manto de impunidad, blindadas por contratos y acuerdos tácitos que el público jamás conoció. El trato desigual era una realidad tan tangible como el sol de Honduras, y la confirmación del labrador destrozó cualquier atisbo de duda. El mismo Kiko Matamoros, otra figura estelar de Sálvame, se beneficiaba de un trato similar. Labrador confesaba que Matamoros fumaba tabaco de liar y que, de no haber aguantado las condiciones del concurso, su contrato le permitía abandonarlo sin mayores penalizaciones económicas. Por contrato, en vez de estar firmado el reality de estar en la final, hace un contrato de 2 semanas y no se aguanta, se van a dar más que el que está. Así no salve a mí. Detallaba. Esto es verdaderamente grave, una declaración que revela la existencia de contratos blindados, cláusulas de escape que transformaban la odisea de supervivientes en un mero trámite para unos pocos elegidos, mientras otros se deslomaban por una oportunidad genuina. ¿Qué nos dice esto de la justicia en el mundo del espectáculo? ¿Es la fama una licencia para pisotear las reglas que rigen a los demás, para burlarse de la esencia misma de un concurso de supervivencia? Labradora, en una serie de confesiones que resonaron como disparos, no solo arrojó luz sobre los privilegios, sino también sobre presuntos robos de dinero y cláusulas contractuales secretas. Cada uno, en su fuero interno, debe juzgar y opinar sobre esta cruda verdad, pero la evidencia, presentada con tanta vehemencia, es innegable. Es un testimonio implacable de cómo el poder y la influencia pueden corromper hasta los cimientos de la telerrealidad, transformando la meritocracia en un juego de favoritismos. Y si hablamos de filtrar verdades incómodas y de la decadencia mediática, no podemos dejar de lado a otra figura prominente que ha caminado por la cuerda floja de la controversia y las sentencias judiciales: María Patiño. La escena es casi una caricatura grotesca de lo que antes fue una periodista respetada. 9:20 de la mañana, un teléfono en la mano, y de su boca, o más bien de sus dedos, solo brotan barbaridades y desvaríos. Es la imagen de una profesional que ha perdido el control, atrapada en una espiral de excesos públicos y comentarios desafortunados que la llevan al borde del abismo personal y profesional. La salud, lo dice ella misma, no se juega. Una frase que resuena con una ironía brutal en el contexto de su propia historia, una historia marcada por la especulación inmisericorde sobre las enfermedades ajenas. ¿Acaso no fue Patiño una de las principales artífices de aquel circo mediático alrededor de la enfermedad de María José Campanario, arrastrándola incluso a los tribunales? ¿Y no es la misma Isabel Pantoja, objeto de sus burlas pasadas, quien ahora ha denunciado a Mediaset, en parte por el acoso y la mofa hacia su propia salud y circunstancias? La hemeroteca es una maestra implacable y sus lecciones son demoledoras.
Remontémonos al 3 de octubre del año 2019, una fecha que debería haber marcado un antes y un después en la carrera de Patiño. María José Campanario ganaba un juicio contra ella, condenándola a indemnizar a la esposa de Jesús Janeiro con 6.000 euros y a una rectificación pública en el programa por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Un mazazo, sí, pero parece que la lección no fue aprendida o quizás fue olvidada con la misma velocidad con la que se generan nuevas polémicas, perpetuando un ciclo vicioso de ataques y consecuencias judiciales que la persiguen sin tregua, cual sombra maligna. Pero las sentencias no terminan ahí. En el mismo año, 2019, Kiko Hernández fue condenado por hablar de la fibromialgia que padecía, y en el caso de María Patiño, la condena vino por la gravísima acusación de haber agredido a su suegra, Carmen Bazán, afirmando que le había cogido el cuello. Este es el nivel, este es el patrón que define una carrera que, pese a sus picos de éxito, ha estado constantemente acechada por la sombra de la imprudencia y el ataque personal. La acumulación de estos episodios dibuja un retrato preocupante de una figura mediática que parece incapaz de contener sus impulsos y respetar los límites de la ética y la legalidad. Por tanto, y en vista de este historial, uno se pregunta si las 9 de la mañana es el momento adecuado para que María Patiño coja un teléfono y desate su furia en las redes sociales. Si no está capacitada para un uso responsable o si alguna circunstancia personal la empuja a estos desvaríos, la preocupación es legítima. Sus recientes escritos en Twitter, todos del mismo estilo beligerante y sin filtro, han desatado la ira de los usuarios, ese implacable tribunal de las redes sociales que ya le están afeando su comportamiento con una dureza implacable y sin concesiones. Los comentarios de los internautas son un eco de la indignación. Termina la frase: con la salud no se juega, o sea que se trate de María José Campanario o Isabel Pantoja. Con ella ha valido todo hasta burlarse de sus enfermedades. Esta frase lo resume todo: la hipocresía flagrante, el doble rasero de una periodista que exigía a otros lo que ella misma no aplicaba. ¿Qué nos dice esto de la ética periodística, de la responsabilidad social de aquellos que se erigen como jueces de la moral ajena? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la toxicidad mediática contamine nuestro panorama, difuminando las fronteras entre la información y el espectáculo grotesco? Hemos presenciado la demolición de la autenticidad, la exaltación del morbo y la triste verdad de que, a veces, aquellos que alcanzan las cumbres del estrellato son los primeros en cavar su propia fosa moral, mordiendo la mano que les dio de comer y arrastrándose en el fango de la indignidad pública. La televisión, otrora espejo de nuestra sociedad, se ha convertido en una grotesca parodia, donde la bajeza se celebra y la coherencia se desprecia, y las consecuencias de esta deriva son más que evidentes. Si valoran la verdad, si ansían un espacio donde el espectáculo no oculte la ética y la dignidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a Tus 50 favoritos. Solo así podremos seguir desentrañando los enigmas y exponiendo las sombras de un mundo que, aunque parezca brillar, a menudo esconde un abismo